Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Vanessa Daniela Cruz Mora y el día de hoy voy a explicar sobre los informes que yo vengo realizando estas últimas semanas en base a los videos de las audiencias sobre las garantías jurisdiccionales. Voy a empezar dando un concepto sobre qué son las garantías jurisdiccionales. Las garantías jurisdiccionales en el Ecuador constituyen uno de los pilares fundamentales en el Estado constitucional de Derecho y Justicia, proclamado en la Constitución del 2008. Su función principal es ofrecer mecanismos eficaces para la protección de los derechos establecidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales ratificados por el país. Estas herramientas se activan cuando las garantías primarias, como las administrativas o las políticas, no logran prevenir o reparar una vulneración de derechos. En este sentido, la Constitución reconoce que la tutela efectiva es un requisito indispensable para asegurar que la dignidad humana prevalezca en toda actuación pública y privada. Estas garantías se encuentran reguladas especialmente en los artículos 88 al 94 de la Constitución, dentro del título 3 sobre los derechos y el régimen del buen vivir, y se complementan con el artículo 86, que establece las reglas fundamentales de aplicación. Cada garantía cumple un objetivo específico, adaptándose a la naturaleza de la vulneración. Por ello, no son mecanismos sustitutos unos de otros, son instrumentos diferenciados que buscan dar una respuesta adecuada según el derecho afectado. Voy a empezar explicando la acción de protección que se establece en el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador. La acción de protección es considerada una de las garantías más versátiles y de mayor uso del sistema constitucional ecuatoriano. En el artículo 88 de la Constitución señala que esta acción sirve para proteger de manera directa e inmediata los derechos constitucionales que han sido vulnerados por actos u omisiones de autoridades públicas no judiciales o incluso de particulares en ciertas circunstancias. Específicamente cuando están en una posición de poder o cuando la vulneración afecta gravemente un derecho. Su objetivo es garantizar un amparo eficaz frente a cualquier violación que no esté protegida específicamente por otras garantías. Actuando como un mecanismo residual, esto implica que si la afectación se relaciona con libertad personal o acceso a información personal, por ejemplo, deben activarse otras acciones específicas. Sin embargo, cuando el derecho vulnerado no encaja en una categoría especial, la acción de protección se convierte en la herramienta idónea. Ahora bien, voy a explicar sobre lo que es el habeas corpus, que se establece en el artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador. Bueno, el habeas corpus es una garantía clásica del derecho constitucional y está consagrado, como ya lo había mencionado, en el artículo 89 de la Constitución. Su finalidad es proteger la libertad personal, la integridad física y la vida de las personas privadas de la libertad. De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, este mecanismo procede cuando la privación de la libertad es ilegal, arbitraria o cuando se han producido actos que ponen en riesgo
la salud, la integridad o la vida dentro de un centro de detención. También el habeas corpus no solo se aplica frente a detenciones policiales o penales, también cubre casos de privación ilegalmente por particulares, como retenciones indebidas, secuestros o internamientos forzosos. Asimismo, permite que los jueces ordenen atención médica urgente, como también traslados o revisiones del estado de salud del detenido, con el fin de garantizar su dignidad humana. Este mecanismo convierte al juez constitucional en principal garante de la libertad frente a cualquier abuso del poder. De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, que se establece en el artículo 92 sobre el habeas data, que es un derecho a la autodeterminación informativa, que está protegida mediante el habeas data, regulado, como ya lo había mencionado, en el artículo 92. Esta acción permite que toda persona acceda a la información que sobre ella consta en bases de datos públicos o privados, especialmente cuando dicha información pueda afectarle a su vida personal, laboral, financiera o social. El habeas data cumple dos funciones fundamentales. El primero es acceder a la información personal, almacenada independientemente de quién la posea. Segundo, solicitar su rectificación, actualización, complementación o eliminación cuando sea incorrecta, discriminatoria o no autorizada. Como ya lo había mencionado, esta garantía cobra especialmente relevancia en el contexto actual, donde la gestión de datos personales puede derivar en vulneraciones a la privacidad o incluso en discriminación. La Constitución de la República del Ecuador reconoce que la persona tiene el derecho a controlar el uso de su información, fortaleciendo así la transparencia y el respeto de la intimidad. Ahora bien, voy a explicar sobre lo que es la acción de acceso a la información pública que se establece en el artículo 91 de la Constitución de la República. El artículo 91 establece la acción para garantizar el acceso a la información pública. Esta acción permite a cualquier persona solicitar y obtener información que se encuentre en manos del Estado. Esta sin necesidad de justificar las razones. Solo puede negarse la entrega en casos excepcionales, como información clasificada por razones de seguridad nacional. Pero ustedes se preguntarán cuál es su importancia. Ahora bien, su importancia radica en que fortalece el principio de transparencia y combate la opacidad institucional. El acceso a la información es un derecho clave para la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción y el control social de la gestión pública. Cuando una entidad pública se niega a entregar información, la persona puede acudir ante un juez para que ordene su entrega inmediata, salvo que exista una justificación constitucionalmente válida. Ahora bien, voy a explicar la acción por incumplimiento que se establece en el artículo 93. El artículo 93 regula la acción por incumplimiento, cuyo propósito es garantizar la correcta ejecución de normas que contengan mandatos obligatorios, así como de decisiones de organismos internacionales de derechos humanos. Esta acción procede cuando una autoridad pública no cumple con una ley, decreto, ordenanza,
sentencia o resolución internacional vinculante. Su función es asegurar el principio de supremacía constitucional y el respeto al Estado de Derechos. Además, permite que los ciudadanos exijan la materialización de políticas públicas, normas y decisiones que el Estado debe aplicar obligatoriamente. Es una herramienta poderosa para combatir la ineficacia estatal y la inobservancia de decisiones judiciales o administrativas. Ahora bien, la acción extraordinaria de protección, que se establece en el artículo 94 de la Constitución de la República del Ecuador. La acción extraordinaria de protección prevista en el artículo 94 se interpone contra decisiones judiciales firmes cuando éstas han vulnerado directamente derechos constitucionales o el debido proceso. Esta garantía no es instancia adicional, sino un mecanismo excepcional para proteger a las personas frente a errores graves del sistema judicial. La Corte Constitucional es la única competente para conocer esta acción. Su intervención busca corregir violaciones producidas dentro del propio sistema de justicia, garantizando así la supremacía de la Constitución y el respeto pleno al debido proceso. Esta acción ha sido determinante en la garantía de justicia constitucional frente a decisiones arbitrarias o carentes de fundamentación. Ahora voy a explicar las medidas cautelares constitucionales que se establecen en el artículo 87 de la Constitución de la República del Ecuador. Las medidas cautelares tienen una función preventiva y urgente. El artículo 87 establece que estas medidas buscan evitar o detener la violación de un derecho. Protegiendo a las personas antes de que se produzca un daño irreparable. La puede solicitar cualquier persona sin necesidad de iniciar una acción principal. Estas medidas son esenciales cuando existe un peligro inminentemente, como la amenaza a la vida, el ambiente o la integridad personal. Su beneficio principal es que permite una reacción rápida y flexible para evitar la vulneración, que la vulneración se materialice apoyándose en el principio de tutela efectiva judicial. El sistema de garantías jurisdiccionales en el Ecuador constituye un modelo sólido de protección de derechos humanos, alineado con las tendencias modernas del constitucionalismo latinoamericano. Cada una de estas garantías permite que los ciudadanos encuentren una vía judicial efectiva para detener, reparar o prevenir la vulneración de sus derechos. Su base constitucional, principalmente entre los artículos 86 al 94, brinda un sustento normativo claro, coherente, que reafirma al Ecuador como un Estado de derechos, donde la dignidad humana es el eje central de todas las actuaciones públicas y privadas. Ahora bien, voy a comenzar explicando sobre los videos que yo pude observar estas últimas semanas sobre audiencias de garantías jurisdiccionales. Estas últimas semanas yo vine realizando un informe sobre las audiencias y en este caso voy a explicar principalmente el habeas data, la acción de habeas data. Tipo de la audiencia constitucional.
La causa es 17995-2023-00133. La materia es protección de datos personales, derecho constitucional a la información. Fecha y hora. Se desarrolló el 10 de julio del 2023 a las 10 de la mañana. El lugar fue la Unidad Judicial de lo Civil con sede en el Cantón Quito. Voy a empezar explicando los antecedentes del caso. La audiencia se enmarca dentro de una acción constitucional del habeas data, mediante la cual el accionante solicita el acceso, rectificación o eliminación de información personal que, según manifestaba, que se encuentra en poder de la entidad demandada y ha sido utilizada sin su autorización. Pero, ¿cuál fue el desarrollo de la audiencia? La audiencia inició con la verificación de la presencia de las partes procesales y la instalación formal del acto por parte del juez. Yo pude observar la intervención de la parte actora, que fue muy fundamental, que la parte accionante expuso que se realizó una solicitud de acceso a la información personal ante la entidad demandada, la cual no fue atendida dentro del plazo legal establecido. Solicitaba la entrega inmediata de la información y la rectificación de los datos personales. También la intervención de la parte demandada que yo pude ver en este video fue muy importante, ya que la institución demandada argumentaba que respondió en tiempo y forma y que la información contiene datos de terceros protegidos por reserva legal. Ahora bien, la actuación del juez fue que verificó primero las pruebas presentadas, revisó los plazos y consultas sobre la aplicación del principio de proporcionalidad. ¿Cuáles fueron las pruebas practicadas? Durante la audiencia se presentaron copias de la solicitud formal del acceso, oficios y respuestas y documentos que evidencian el manejo de los datos personales. Y se preguntarán cuál fue la decisión o la resolución. Bueno, el juez resuelve aceptar parcialmente la acción del habeas data, considerando que existió una respuesta incompleta o fuera de plano por parte de la entidad pública. Dispone la entrega de la información solicitada y la rectificación de los datos personales en un plazo máximo de 10 días hábiles. Mi análisis personal. La audiencia se desarrolló en observancia de los principios del debido proceso, como la publicidad y la oralidad. El juez aplicó adecuadamente los preceptos del artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador y de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, garantizando así el equilibrio entre el derecho a la información y la protección de la privacidad. Mis conclusiones sobre este video, sobre esta audiencia del habeas data fueron que, primero, la audiencia del habeas data constituye una herramienta constitucional eficaz para proteger el derecho a la autodeterminación informativa. 2. Se verificó que la entidad demandada incurrió en omisiones procedimentales que vulneraron el derecho del ciudadano al acceso a su información personal. 2. La decisión judicial garantiza la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Y por último, el proceso se desarrolló dentro de los parámetros legales, asegurando el debido proceso y el principio de celeridad judicial. Ahora bien, voy a explicar otra audiencia o el informe que yo realicé en base a la audiencia de acción de protección. El tipo de la audiencia es constitucional, acción de protección. La causa es 2025-0045-AP. La materia, la protección de derechos constitucionales, derecho a la integridad personal. La fecha y hora que se realizó fue el 29 de octubre del 2025 a las 9:30 horas de la mañana. Lugar
fue en la Unidad Judicial de lo Civil con sede en el Cantón Quito. El juez que procedió fue Juan Ernesto Pérez Robalino y las partes procesadas, tanto la parte actora como del nombre María Pérez y el demandado el Ministerio de Salud Pública. Los antecedentes del caso fueron que la audiencia se enmarca dentro de una acción constitucional de protección, en la que el accionante solicitaba que se protejan los derechos constitucionales a la integridad personal y el acceso a servicios como servicios de salud, alegando que el Ministerio de Salud Pública no garantizaba su acceso oportuno a un tratamiento médico esencial. Pero ¿cuál fue el desarrollo de la audiencia? La audiencia inicia con la verificación de la presencia de las partes procesales y la instalación formal del acto por parte del juez. Primero, la intervención de la parte actora. El accionante expone que ha solicitado el tratamiento médico necesario en varias ocasiones, pero la entidad demandada ha demorado sin justificación su atención, poniendo en riesgo su salud y sus derechos fundamentales. La intervención de la parte demandada. La institución demandada argumenta que ha cumplido con los protocolos establecidos y que ha brindado la atención necesaria conforme a los recursos disponibles. Para mí también la actuación del juez fue muy crucial, ya que el juez escuchaba ambas posturas, verificaba la presentación y la admisibilidad de las pruebas, analiza los plazos y el cumplimiento de obligaciones legales por parte de la entidad pública y controla el desarrollo de las audiencias para garantizar la oralidad y la celeridad. Pruebas practicadas. Se presentaron documentos que evidencian las solicitudes de atención médica, informes emitidos por las instituciones demandadas, por la institución demandada, y certificaciones médicas que avalan la urgencia del tratamiento requerido. Se preguntaron cuál fue la resolución del juez. El juez resuelve aceptar parcialmente la acción de protección, declarando que el Ministerio de Salud incumplió con la debida diligencia en la atención a la parte actora y ordena que se garantice de forma inmediata el acceso al tratamiento médico con seguimiento judicial en un plazo no mayor a 15 días hábiles. Mi análisis personal. La audiencia cumplió con los principios del debido proceso, oralidad y publicidad. La actuación del juez fue adecuada al aplicar los estándares constitucionales para la protección de derechos fundamentales, equilibrando la protección de derechos a la salud con las obligaciones del Estado. Se garantizó una tutela efectiva y expedita ante la vulneración denunciada. Mis conclusiones son que, primero, la audiencia de acción de protección es un mecanismo válido para garantizar y proteger los derechos constitucionales vulnerados. 2. La parte demandada incumplió su deber constitucional de garantizar el acceso oportuno a servicios de salud. 3. La decisión judicial brinda una tutela efectiva y oportuna para la salvaguarda de derechos fundamentales. 4. El proceso se desarrolló respetando los parámetros legales de celeridad y el debido proceso. Ahora bien, voy a explicar el informe que yo pude realizar sobre la audiencia de protección del habeas corpus. El concepto empieza así. El presente informe que yo realicé analizaba que la audiencia del habeas corpus presentada por caducidad de prisión preventiva en un proceso por estafa. Este recurso constitucional busca proteger el derecho de la libertad personal y el debido proceso frente a las detenciones prolongadas que superan los límites legales y también establecidos en la Constitución del Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál fue el contexto del caso?
Aspectos y la descripción. Delito imputado, estafa. Inicio del proceso penal fue en diciembre del 2020.